Muy buenos días, hermanos. Me da mucho gusto saludarles desde la Iglesia Bíblica Torre Fuerte. Estamos transmitiendo este tiempo devocional, el que corresponde al 20 de agosto del 2023. Tiempo de esperanza es el título de este tiempo devocional que podemos disfrutar cada día de la semana a las 9 de la mañana. Estamos dándoles la bienvenida y tratando de checar que la transmisión se esté desarrollando sin problema alguno en el audio, en el video. Parece que hay algunos problemitas, pero creo que ninguno de ellos lo suficientemente importante como para no seguir transmitiendo. Hago esta lentitud en la conversación para ver si alguno de nuestros hermanos que pudiera estarse ya conectando nos comentara si está recibiendo bien la señal. Si no, imagínense, vamos a estar aquí emocionados compartiendo la palabra de Dios y resulta que nadie nos está escuchando, nadie nos está viendo. Pero bueno, podríamos entonces comenzar con una oración. Insisto, es 20 de agosto del 2023, un día que el Señor nos regala para que le adoremos, le alabemos como solamente su bendito nombre merece. Vamos a orar, vamos a ver si después de la oración tenemos aquí un saludo de nuestro hermano Álvaro Barojas. Bueno, señal de que, aunque a lo mejor con algunos problemitas en la transmisión, estamos llegando hasta sus hogares. Buen día, mi hermano. Vamos a orar. Bendito Padre, en esta preciosa mañana queremos agradecerte el tiempo que nos estás concediendo, nos estás permitiendo disfrutar contigo para acercarnos a tu palabra y de ella aprender, en ella reflexionar aquellas cosas, aquellas enseñanzas que tú quieres que recordemos, que atesoremos en nuestro corazón, con el propósito de ser moldeados por ella, por tu bendita palabra, y de esa forma servirte mejor, servirte más, Señor, expresarte de una manera más precisa a tu voluntad, nuestro amor, que, Señor, tú lo conoces, es grande, nuestro amor por ti es grande, Señor. Gracias, Padre, dirígenos con tu bendito Espíritu, en Cristo Jesús, amén. Le voy a invitar que... perfecto, gracias, dice mi hermano Álvaro que sí se escucha bien, y tenemos por ahí otros saludos que en un momento más vamos a leer. Génesis capítulo 6, ya sabe, pasando el índice de su Biblia tenemos Génesis, y en el capítulo 6 es donde vamos a leer dos versículos, el 3 y el 8. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Y el versículo 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Génesis 6, ¿sí? Sin duda es un capítulo, es un pasaje en estos primeros versículos del 1 al 8, que generan debate, discusión, polémica, específicamente en un tema que, bueno, creo va a seguir siendo a discutirse cuando la palabra de Dios se refiere o hace mención a los hijos de Dios, a las hijas de los hombres. Ahí en eso radica la polémica. Hay quien considera que se trata de una postura, que los hijos de Dios se tratan de los descendientes piadosos de Set, mientras que las hijas, las descendientes de Caín. Y otros estudiosos van más allá, diciendo que se trató de ángeles que se corrompieron y corrompieron a la vez en un acercamiento con las mujeres, con la raza humana. Sin embargo, el tema aquí no es este. Y se trata de que nosotros tengamos a bien considerar cuál es el énfasis de esta porción de la palabra de Dios. Sin duda, la temática es interesante, invita a la investigación, incluso a una discusión constructiva. Sin embargo, no nos perdamos de vista en ello y consideremos la parte esencial que aquí el Señor nos quiere manifestar en este par de versículos que usted y yo hemos leído. Tenemos una situación crucial y que tiene que ver con la salvación
que usted y yo hemos recibido en Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor en el versículo 3 que la maldad se había multiplicado. Factores los hubo para esta situación. ¿Por qué se multiplicó la maldad? Bueno, en esencia entendemos que Adán y Eva pasan de un estado de inocencia a un estado de culpabilidad por su desobediencia al estatuto de Dios. A raíz de esa rebelión, se pasa de un estado de inocencia a uno de culpabilidad. Un estado que solamente puede ser resuelto, solucionado por la sangre de Jesucristo. Pero aquí el asunto es que la maldad a raíz de la caída fue extendiéndose. Recordemos que el mandato de parte del Señor fue cubrir la tierra, poblar la tierra. Y en ese aspecto, pues imaginemos, había un factor digno de no perder de vista. La longevidad de la raza humana en este contexto histórico nos lleva a pensar que el promedio de edad de una persona era o fue de 900 años. Entonces imagínense si no se perfeccionaban en la maldad cada ser humano, cada individuo, sobre todo si consideramos, y este es otro factor, que un pecado generalmente cuando no es confesado, cuando no es llevado al trono de la gracia para que sea perdonado, un pecado cuando es abrigado, es apapachado, genera otro y este a su vez a otro, y entonces es por eso que se va multiplicando de una forma intensa la maldad en esta tierra, en este tiempo. De hecho, y en el Evangelio de Mateo, el Señor Jesucristo lo corrobora. Usted y yo entendemos, la maldad del ser humano desde Adán y Eva en la caída ha sido una constante, mejor dicho, siempre, no ha habido descanso en ello, ha sido creciente, pero el Señor Jesucristo, notemos esto, no lo perdamos de vista, menciona, la palabra de Dios por ende, menciona que hay dos picos, dos cúspides, si se pudiera hablar como de una gráfica de maldad, hay dos cúspides en la historia humana en cuanto a ella, en cuanto a su maldad. Los tiempos de Noé, una etapa, y otra justo poco antes del retorno de Cristo, de la segunda venida de Cristo. De hecho, por eso nuestro Señor Jesús dice, como en los días de Moisés, así será la maldad. Entonces, ¿la maldad siempre la ha habido? Sí, pero hay dos situaciones cuspidias muy elevadas, a tope, son los promedios más, en el promedio son los puntos más altos, antes de que venga Cristo, sí, pero remitiéndonos al pasado, esta época precisamente de la que nos habla Génesis capítulo 6. Bueno, entonces por eso es que el Señor en este versículo dice, no contenderá mi espíritu más con el hombre. En otras palabras podríamos entenderlo, no voy a soportar más esta situación. Incluso tenemos otra situación por ahí que genera debate, no tanto como una discusión, pero sí hay diferencias en opiniones a veces, cuando en esta parte de la palabra de Dios se menciona que el Señor se arrepintió. Dios no se arrepintió como a veces o comúnmente consideramos el verbo arrepentirse. Hice mal esto, debo corregirlo. Así nosotros lo consumamos, este concepto. El Señor no hace nada malo. Todo lo hace bien, todo lo hace perfecto. En sí la expresión es le dolió. Y en ese dolor el Señor dice, esto no puede seguir así, y establece a la humanidad, decreta para con ella, en contra de su maldad, un diluvio. Pero, bendito sea el Señor, por eso le digo, más que perdernos en esas discusiones de interpretación, centrémonos en la parte esencial de este precioso capítulo, de esta preciosa porción de la palabra del Señor. Porque desde este momento y hasta el momento en el que la salvación de Jesucristo nos alcanzó a usted y a mí, se mantiene la gracia de nuestro Señor. Ese es el punto central. Y así seguirá extendiéndose este tiempo de gracia hasta donde el Señor lo tiene determinado. Dice el versículo 8 que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ahora, pongamos atención en esta situación. Es importante. La palabra en sí es gen, con J, se pronuncia chen, para considerar o llevarnos a esa palabra.
gracia. Es la primera vez que se menciona en la Biblia. No es la primera vez que el Señor actúa por gracia, pero es la primera vez que se hace mención, se expresa este término, y es en esa situación en la que el Señor dice, va a haber juicio, pero también se abrirá la gracia, se abrirá la oportunidad para el hombre para ser salvo de este juicio. Ahora, cuando digo tengamos cuidado con la palabra gracia, porque es esencialmente su significado don, un regalo, pero remarquemos muy bien esta situación, inmerecido. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, ¿verdad? En una mañana leamos, en una tarde, el momento que sea, este pasaje, y usted y yo leemos, escuchamos, decimos, Noé halló gracia. El verbo hallar nos puede llevar a entender que Noé buscó la gracia de Dios y al final de cuentas la halló, la consiguió, la logró. No es esa la enseñanza de la palabra de Dios. Halló gracia también se puede entender como la mereció. Dentro de tanto hombre malo, Noé no fue tan malo, y como dice aquel dicho, ¿verdad? En tierra de ciegos el tuerto es rey. Entonces Noé no fue tan malo, dice el Señor, pues al menos malo, a él le voy a derramar mi gracia. No, tampoco operó así la gracia de Dios para con la vida de Noé. En otras palabras, realmente aquí lo que el Señor quiere que usted y yo entendamos es que al leer Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, es Noé recibió el regalo inmerecido por parte de Dios. ¿Cuál? Lo que sabemos del arca. Pero es eso. Noé recibió de parte de Jehová un don, un regalo, una situación que él no merecía, pero el Señor por gracia se la otorgó. Pensando en usted, pensando en mí, porque en la omnisciencia de Dios, el Señor en este plan salvífico, a usted y a mí nos contempló desde tiempos, dice la palabra de Dios en Efesios 1, desde antes de la fundación del mundo. Bueno, entonces vea usted, vamos a checar el tiempo, que no nos pasemos, vea usted qué hermoso se expresa aquí la verdad, por ejemplo, de Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos. Entonces, Noé encuentra una oportunidad de gracia ante un juicio en un entorno de maldad. Y es el motor. ¿Cuál es el motor de esta salvación? La gracia. Procede del corazón de Dios. Nuestra salvación así ha sido. Procedió del corazón de Dios. No fue por nuestra iniciativa. Cuando nosotros buscamos a Dios es porque Él ya nos estaba buscando. Entonces, esa es la situación. El motor en la salvación es la gracia. Es lo que lo arranca el plan de salvación. Lo arranca la gracia de Dios. ¿Cuál es el medio para poder recibir ese regalo? La fe. Lo dice Efesios 2:8 y en este episodio con Noé lo vemos. Se genera por parte de Dios este plan de salvación para Noé y su familia, por gracia, no es que ellos lo merecieran, y Noé responde a esa gracia a través de la fe, recibe esa gracia. ¿Cómo sabemos que en Noé hubo fe? Porque fue obediente. La fe genuina genera una obediencia a un precepto del Señor. Entonces, aquí, ¿cuál era el precepto? ¿Cuál fue? Construye un arca porque habrá un juicio, pero por gracia te voy a salvar a ti y a tu familia. Noé lo creyó, Noé tuvo fe en ese plan. Sí, nunca había llovido, la gente se burló meses, años de él, sin embargo, él obedeció por fe. ¿Y qué le salvó a... no quién? Pues es Dios, pero ¿qué le salvó dentro de este proceso a Noé? ¿Fue la gracia? ¿Fue la fe? ¿O fue el arca? El arca, un tipo de Cristo, una representación de nuestro Señor Jesucristo, fue realmente quien protegió del diluvio a Noé y a su familia. Entonces, esto debemos tenerlo muy gráfico, muy claro, porque ¿quién nos salvó? Fue Dios. ¿A través de quién? Cristo. ¿Por medio de qué podemos recibir esa gracia? Por medio de la fe.
Debemos distinguir bien entre estos tres conceptos, porque si nosotros creemos que la salvación en sí la otorga la gracia, es por gracia, pero en sí la gracia ha sido derramada a toda la gente. O sea, hoy quien vive completamente de espaldas a Dios, está caminando, está respirando, está comiendo por gracia de Dios. O sea, la gracia de Dios de cualquier forma sigue manifestándose aún en el impío. Sin embargo, si nosotros creemos que la gracia en sí es algo que podemos nosotros conseguir de parte de Dios, esto nos puede llevar, y lo decimos con mucho cariño y respeto también para denominaciones que no lo entienden tal cual, nos puede llevar a la imprecisión de que la salvación se pierde. ¿Por qué no se pierde? Porque su motor fue la gracia de Dios, y la gracia de Dios es para con mi vida inmerecida. Entonces, si la gracia de Dios se aparta de mí, porque yo me porté mal, diríamos hay un acto de justicia, pero igualmente cuando yo la recibí me portaba mal. No sé si me estoy explicando. La gracia de Dios no se derrama en nuestra vida dependiendo de nuestro comportamiento, porque entonces ya no sería un regalo en sí, sino una negociación. Yo te bendigo porque tú estás actuando como yo te pedí. No, nuestro Señor no opera así. Bien, la gracia dejaría de ser gracia cuando nosotros la estamos manteniendo como un estado espiritual en nuestra vida. Le voy a mostrar unos versículos que lo hacen más gráfico. Algunos hermanos, ¿verdad?, de otras denominaciones, considerando que la salvación se puede perder, lo plantean así. La Biblia habla de caer de la gracia, entonces también se pierde la salvación. Tengo aquí un solo versículo bíblico, Gálatas 5:4, por cuestión de tiempo es solamente uno, pero vamos a leerlo en dos versiones para que usted tenga la percepción más completa de lo que el Señor realmente quiere que usted y yo entendamos. Voy a leer la King James Version. Claro, ella está en inglés, por eso vamos a hacer una especie como de traducción al español, si se le pudiera decir así. Gálatas 5:4 en la versión del Rey Jaime. Cristo ha quedado sin ningún efecto, ojo, en ustedes, dice. Cristo es inmutable, se mantiene sin ningún efecto en ustedes. ¿En quiénes ustedes? En cualquiera de vosotros que es justificado por la ley. Nosotros entenderíamos que trata de ser justificado por la ley. Y dice, concluye, de la gracia habéis caído. Pero vea qué es lo que está sucediendo. Se está rechazando la gracia y entonces estamos cayendo en un estado de mayor condenación, porque habiendo escuchado de la gracia de Dios, nosotros decidimos permanecer en el pecado. Y la Nueva Traducción Viviente dice, pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Usted tal vez lo ha dicho, lo ha escuchado, caíste de mi gracia. ¿Qué significa? Ya no te quiero, ya no te respeto. ¿Por qué? Por alguna determinada situación. No es así que el Señor dice, pues ya te portaste mal, ahora ya la salvación la vamos a recoger, la vamos a apartar de tu vida. Hermano y hermana, palabra de esperanza. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora, vea qué maravilloso. La gracia de Dios le sostiene a usted y a mí en la fe en Jesucristo. Por la gracia de Dios, usted y yo queremos agradar al Padre. Por la gracia de Dios, brota de nuestro corazón una alabanza genuina a Cristo. Por la gracia de Dios buscamos depender del Espíritu Santo. Por la gracia de Dios esperamos el retorno de Cristo con gozo. Por la gracia de Dios tenemos hambre de la palabra del Señor, leerla, estudiarla. Por la gracia de Dios a usted y a mí nos despierta un interés precioso y que no podemos resistir de orar por la gracia de Dios. Todo es por gracia. Así que quedémonos con esas palabras. El Señor nos está haciendo recordar que inmerecidamente estamos disfrutando de una comunión preciosa y eterna en Jesucristo si hemos en Él
reconocido a nuestro bendito Señor y Salvador. Si aún no lo ha hecho, si aún no ha reconocido en Jesucristo a su Señor y Salvador, la invitación es que lo haga, que no pierda un minuto más y que reciba la gracia de nuestro Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Bendito seas por tu palabra. Que siga siendo tu palabra la que nos instruya, nos corrija, nos sostenga, nos lleve por el camino correcto, nos lleve a entender lo que hay en tu corazón. Que, Señor, se atesore esta enseñanza para la honra y gloria de tu nombre. Amén. Rápidamente un aviso, hermanos. El día de hoy, Torre Fuerte está de manteles largos. Tenemos la presencia del pastor Abel González. Él será conferencista, de hecho el principal, si se pudiera decir así, todos son importantes, del Congreso Misionero, que ya usted y yo sabemos perfectamente. Arranca el miércoles a las 10 de la mañana. Las hermanitas de Proyecto 3.1 dan ese banderazo por la mañana. Por la tarde-noche, para ser más precisos, a las 7:30, se arranca con el programa que se tiene muy preciso, muy completo además, para este ciclo de conferencias. Así que si usted tal vez se ha registrado, pero no ha conseguido su boleto, acérquese a la mesa abajo del domo. Hay 3 servicios para que usted lo haga y ya esté usted listo para el día miércoles. Se termina el sábado. El costo de recuperación es de 200 pesos. Simbólico, creemos nosotros, si me permiten, el comercial, el anuncio. El día sábado usted, aparte de recibir un rico lunch, va a tener este kit, va a recibir este kit, y no voy a decir lo que tiene, es sorpresa, pero con lo que usted va a hallar ahí va a decir, uy, pues salió mucho más económico de lo que me imaginaba. Así que, hermano, por favor, no se le vaya a olvidar, si no está usted registrado, si usted no ha comprado su boleto, procure hacerlo en estos días, ya quedan muy pocos. Y bueno, pues sería todo de nuestra parte. Antes, se me estaba pasando algo muy importante. Por amabilidad a las personas que se han conectado, vamos a saludarles. María Sara González, buen día, pastor, muchas gracias por la palabra de esperanza este día. Adiós, nuestro Señor, gracias, mi hermanita Sara. Sin embargo, recibimos con cariño sus palabras. Mi hermana Leo Patiño, ya sabe, siempre le mando un abrazo y a toda su familia. Blanca Barrientos, ay, se mueve esto. Perdón. Aquí está, bonito y bendecido día, pastor. Igualmente, mi hermana Blanquita. Se sigue moviendo esto. Cuquita Villarreal, mi hermanita, con todo respeto, con todo cariño, un saludo a donde se encuentre, un fuerte abrazo. Ana Mesa, alegría, buenos días, con 3 signos de admiración, o sea, está muy gozosa nuestra hermana y qué bueno que así sea. Saluda a todos aquí por el chat de Facebook. Bueno, pues sería todo de nuestra parte. Espero no haberme comido ningún saludo, ninguna palabra de parte de ustedes. Un fuerte abrazo, que el Señor les bendiga muy ricamente.